Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Bien, ok, ¿listo? Ahora para empezar el parte B, que todavía hay mucha territorio para cubrir en esta historia. Bastante. Hay mucho, todavía no hemos llegado a la parte en que yo conozco a Juan por primera vez en el seminario. Yo soy el primer egresado que está en los podcasts. El primer egresado del seminario. Sí, sí. Indirectamente, o sea, que ahora no tiene vínculo con la inglés. Okay. Como los miembros, como ahí está. Julio Varela. Ok. Sí, pero él está en staff. Okay. Bueno, ahora ya. Sí. Pero sí, estaba. Usted es como el primero en que no está. Ok, por eso. Iba a decir, creciste en Antioquía, Medellín, sí, Colombia. Entonces, allá dicen a todos usted. Entonces, ya debo estar cambiándome a usted. Sí. Porque ya noté que dijo usted a su esposa. Sí, todo el mundo se sorprende de por qué se dicen usted. Yo olvidé mi educación de Colombia, perdóname. No, nosotros visité a Medellín un ratito y a Colombia, entonces allá creo que sí, son como más formal. No, el usted también es muy de confianza, pero, o sea, no es como en otras partes que el usted se lo dicen a alguien así, que usted no tiene como relación con la persona. Como mexicano. Sí, no, nosotros allá nos hablamos de tú o de usted, o sea, igual. Sí. O sea, no. ¿De vos no? Nosotros usamos el vos. Pero en Medellín, en Antioquia, sí se usa mucho el vos. ¿Vos? O sea, sí, por ejemplo, allá sí. Vos no has ido por allá donde el abuelito, que vos no has ido. Así sí se habla allá en Medellín. Así. Entonces, ¿cómo se puede decidir cuándo usar usted, tú o vos? No sé, no te puedo explicar eso. Es algo extraño. Porque acabo de usarlo con. Claro, esposa. Con mi esposa, sí. Pero esa es como la excepción a la regla, creo yo, porque igual nosotros como usamos el vos, pero el usted se mantiene como a un nivel de respeto. Formal. Aunque, por ejemplo, con tus papás llega un momento en el que sí te voceas, pero siempre que conoces a alguien por primera vez que está como más arriba en nivel de maestro, iglesia, es usted. Entonces, pero su esposa ya conoce. No, claro, esa es la excepción. No, nosotros nos hablamos de tú o nos hablamos de usted, pero es como normal. Sí. Pero mucha gente sí se sorprende. Ay, ustedes se hablan de usted. Qué respeto. Sí, no tiene nada que decir. No, no hay explicación. No suena más formal. Los colombianos y a veces los ecuatorianos, para mí, suena un poco más formal. Sí. Pero, pues no sé, yo no tendría una explicación de por qué a veces nos hablamos de usted con mi esposa, pero no es nada de formalidad, nada, ¿no? Es como una expresión ya que nos sale así. Sí, natural. Ok, ya hay que iniciar la historia. Ok. Seguimos. Entonces, me cuenta Pastor que estaba en Bucaramanga con el ministerio, se había movido, ya no tenía como el propósito, se mueve a Bucaramanga y ahora encuentra profesión, servicio y esposa. Exacto. O sea, yo me fui supuestamente invitado por un mes. Sí. Y terminé en Bucaramanga, pues, el resto de mi vida. Okay. Y ya, eso fue hace 20 años, fue en el 2003. Y llego entonces a Bucaramanga. Ahí, como te digo, pues comienza otra etapa. Ya yo llego a Bucaramanga. Pero ¿eso es en cuál parte de Colombia? Eso es como cerca a la frontera con Venezuela. Está más en esa zona. Es de donde está Pipe. De donde es Ángela. Sí, Ángela. Exacto. Sí, la esposa de Pipe. Sí, también es de Bucaramanga. Hay muchos que han venido por aquí. Sí, quieren Rubalcaba. Quieren... ¿cómo se llama? Auruca. Hay varios estudiantes que han venido de esa zona. Sí. Okay. Ese estado o departamento se llama Santander. Y es más caliente, hay más calor que en comparación a Bogotá, Medellín. No, sí, claro. Bogotá es más frío y Medellín es fresco. A Medellín le dicen la ciudad de la eterna primavera. Ok. Entonces ya se imaginarán el clima. Es muy agradable. Muy agradable. Entonces, ¿cómo llegaron a Río Grande? ¿Quién estaba impulsando? Dijo que no era voluntario. No fue voluntario. Sino más bien... No fue voluntario. Mira, yo tengo mucha familia que vive en Canadá
y Laura tiene a su hermano que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, y teníamos ambos siempre como la opción de o vamos a Canadá o vamos a Estados Unidos. Pero yo siempre he tenido claro esto, o sea, yo no voy a ir a Estados Unidos solamente a trabajar porque el sistema de vida acá es muy diferente a nuestro país. Aquí las personas tienen que trabajar 18 horas diarias para tener una vida más o menos. Sí. Bien, entonces yo decía, no, si aquí en Colombia estamos bien, ¿qué necesidad tenemos de ir a Estados Unidos a trabajar? Solamente nos moveríamos si es algo ministerial, o sea, si Dios nos envía, si Dios nos llama, o sea, solamente era la única opción de movernos. Entonces, pues estábamos ya ahí, como te digo, en el ministerio, estábamos trabajando en la iglesia con mi suegro, ya habíamos salido pues de la iglesia de donde Laura estaba, donde nos conocimos y todos salimos a apoyar a mi suegro que comenzó una obra realmente y salimos a apoyarlo a él. Estábamos súper comprometidos, eso fue en el 2011. Entonces ya no era él como el que recibía a los hermanos como en principio, sino que él ya también estaba siendo parte como del ministerio. Sí, pues nosotros estábamos en esta iglesia donde ellos estuvieron, o sea, del pastor que me llevó, el pastor Ricardo, estuvimos en esa iglesia, yo estuve desde el 2003 hasta el 2011, 2010. Ahí estuve yo como, en un principio, como les digo, yo llegué como, digamos, como líder de jóvenes. Eso no duró mucho tiempo porque pues los jóvenes realmente, este es un pastor muy carismático, entonces los jóvenes querían escucharlo a él, no querían tener un culto formal como lo que yo proponía. Entonces digamos que eso no funcionó. Y nosotros vimos una necesidad, Laura y yo. Nosotros estuvimos, pues, nos hicimos novios, o sea, en todo ese proceso, pues ya nos fuimos conociendo, pasaron esos 7 meses de enemistad. Se fueron ¿cómo se llama? Puliendo las asperezas, todo eso. Y empezamos a tener pues ya una amistad muy bonita y todo. Nos interesamos uno en el otro. Yo le llevo 7 años a ella está pues más joven. Ella tenía para ese entonces, estaba cumpliendo los 20 años, yo 27. Entonces pues ella estaba súper bien, o sea, ella estaba estudiando, ella estudió mercadeo de publicidad, yo seguía en la iglesia apoyando, entonces nosotros ya tuvimos pues nuestro noviazgo y en el 2006 nos casamos. Nos casamos en el 2006 y nosotros le proponemos al pastor que por qué no iniciar un ministerio de adolescentes, que no había en la iglesia un ministerio con adolescentes. Entonces nos delegan a nosotros pues ese liderazgo y ya nosotros empezamos a ser como los líderes de adolescentes y establecimos un ministerio de adolescentes en la iglesia, muy bonito. Tuvimos un muy buen grupo durante el tiempo que estuvimos con ellos y ahí nos desarrollamos ya Laura y yo en esa parte, ¿no? Ella siempre ha amado a los adolescentes, ella ama esa edad de trabajar con los adolescentes y estuvimos ahí trabajando. Desde que nos casamos, nos casamos en el 2006 hasta el 2011 más o menos que ya mi suegro sale para iniciar una obra. Entonces ya nos vamos a apoyar a mi suegro y ahí ya nos establecemos, con mi suegro apoyando la obra, haciendo de todo, pues un poco, ¿cierto? Sí. Apoyándole. Entonces, estando en ese proceso, en el 2011, 2012, no recuerdo bien el año, pero la hermana de Laura, Andrea, y su esposo Diego, ellos se vienen a estudiar aquí a Río Grande, lo que les estaba contando en el episodio anterior. Entonces ya yo vuelvo a escuchar Río Grande. Y yo, interesante, ¿sí? Entonces ya yo le cuento a Laura, sí, yo conocía ese seminario hace muchos años en una revista, pero bueno. Pasa un tiempo y mis suegros vienen a visitarlos a ellos en su primero o segundo verano. Ellos vienen a visitarlos. Nosotros nos quedamos encargados de la iglesia, estábamos bien, o sea... Cuando mis suegros llegan, ahí es donde, ¡pum!, todo se da una vuelta. Porque ellos llegan emocionadísimos. Regresan al país. Regresan a Colombia, de acá de Río Grande, regresan a Colombia. Y ellos llegan emocionados. No, ustedes tienen que ir a estudiar allá, eso es espectacular, eso es maravilloso, eso es el paraíso. Y ellos llegan con toda esa información, muy emocionados. Claro. Entonces empezaron a insistir, averigüen para que se vayan a estudiar, averigüen. Bueno, yo no quería, la verdad, yo no quería. Y yo, como decimos nosotros, yo le estaba sacando el cuerpo a eso. Y pasó un tiempo, entonces yo le digo a Laura, amor, yo creo que ya es tiempo de que nosotros pues tomemos camino. A mí me gustaría regresar otra vez a Medellín
para que trabajemos en una iglesia allá, para que iniciemos nosotros una plantación o algo, y empezamos a hacer nuestros planes. Entonces yo le dije, mire, hagamos algo, como su papá nos está insistiendo tanto en que vayamos a Río Grande, que estudiemos allá, pues preguntémosle a él cuál es su propuesta, si la iglesia nos va a apoyar o cómo nos iríamos para Río Grande. Entonces, pues vamos y hablamos con él. Él dice, no, nosotros les podemos apoyar, averigüen, hagan las averiguaciones. Y yo no quería. O sea, la verdad, honestamente, yo no quería venir. Yo no quería venir. Entonces, pues yo en obediencia, por te digo, en obediencia, pues yo llamo. Eso fue un verano. Eso fue en un verano. Yo llamo, me contestan en recepción, no sé quién, y me dicen, sí, ya recuerdo el nombre, era una chica Paola, que estaba en admisiones. Entonces ella me dice, no, pero mire, hermano, es que estamos en el verano, en esta época pues no hay nadie trabajando, las personas que hacen las entrevistas pues no están, entonces pues tocaría ya para el otro semestre. Y yo detrás del teléfono, ay, qué feliz, lástima. yo feliz. Y ella ahí, antes de colgar dice, no, pero espere un momentito, es que por aquí está pasando Juan Luis. Juan Luis era uno de los que hacía entrevistas de admisiones. Espéreme, yo le comunico con él. Y yo, uy, no. Entonces me llama Juan, pues hablo con Juan Luis. Y entonces, no, sí, hermano, pues ya no estamos haciendo las entrevistas por esto y esto, pero no, en vista de tu interés y que nos llamaste y déjame yo averiguo si puedo hacerte, Y bueno, no sé si en ese mismo momento o al otro día algo me habla y me dice, no, sí te puedo hacer la entrevista tal día, tal hora. Oh my God. Entonces, bueno, la entrevista era por Messenger. Él nos podía ver a nosotros, éramos Laura y yo juntos, él nos podía ver a nosotros no lo podíamos ver a él. Todavía sí. Ok. Sí. Entonces, así fue la entrevista. ¿No pueden ver uno al otro? Nosotros los estudiantes sí te pueden ver. Ellos nos pueden ver a nosotros pero por la cámara. Nosotros no los vemos al entrevistador. ¿Por qué no? No sé. Bueno, pero poner una sería bueno traer a los de admisiones que expliquen eso. En todo caso, pues Juan Luis nos hace la entrevista, todo el protocolo pues que él tiene que hacer la entrevista, todas las preguntas muy contundentes porque somos esposos, entonces pues tenían un tiempo conmigo, un tiempo con los dos, un tiempo con Laura y así. Yo creo que también para él ver las expresiones y nosotros nos estamos codeando, diga esto. O leer la respuesta. Exacto, para generar. Entonces, bueno, nos hacen la entrevista. Él dice, bueno, ya lo que sigue es que el comité de admisiones pues les dé el visto bueno, bueno. Entonces, bueno, terminar la entrevista, pasan eso, pues el proceso normal que sigue acá, y yo no quería venir. Yo dije, bueno, ahí se enreda todo, eso no nos van a dar y menos ahorita el verano, eso se va a demorar. Pues créanme, yo no sé por qué, pues nos hablan, quizás una semana después, no sé, eso fue cerquita, que el comité de admisiones ya nos había aprobado. Yo, hombre, pero... Bueno, entonces ya nos tocó decirle a mi suegro, no, pues que nos aprobaron. Entonces, listo, ya venía la etapa, entonces yo tenía que hablar con la persona encargada de admisiones, de todo el protocolo, para pedir la visa, para esto, Entonces nos dicen, hay que pedir la visa, pidan la cita, y yo, bueno, en Colombia las citas las daban en ese entonces para meses o años. Y yo dije, bueno, ahí se dilata el asunto y se enfría todo. Pues no me creen que pedimos la cita y me la dan para semanas. La cita en la embajada. Entonces, bueno, pues vamos a la cita en la embajada. En el lapso de la cita, pues hacemos todo el proceso acá. Entonces ya como mi cuñada vivía acá y todo, ella nos dijo, no, yo les recomiendo que pidan una casa con aire central, porque el calor y que sabe que está, bueno. Entonces, pues nosotros pedimos esa casa y me llama la persona de admisiones, me dice, no tenemos esa casa este semestre. Y yo, ok, don't worry, no hay problema, dejémoslo para el otro semestre. Sí, porque no la tenemos y ya está bien. Colgamos el teléfono en la mañana, en la tarde me habla otra vez y me dice, no, ¿qué cree? Que me desocupan una casa porque yo no sabía que tenía. Y es una casa que es con aire central. Era la única casa de toda esa línea de casas que tenía aire central y era la que iban a desocupar. 3 habitaciones, aire central. Y yo, no puede ser. Entonces, listo, pues ni modo. Ya nos asignan la casa, nos dan todo el proceso. Vamos a pedir la cita a la embajada. Llegamos a pedir la cita a la embajada. Yo veía que la gente salía de la ventanilla así, cabizbaja. Tuvimos como 2 etapas antes de llegar con el cónsul. Y yo donde llegaba decía Laura, no, tiene
cara de mal genio, este no nos va a dar la visa, bueno. Pero yo, pero yo en el fondo, así. Bueno, llegamos donde ya el que nos atendió, un cónsul, pues un norteamericano, y a mí ya me habían dicho, ellos no hablan, ellos no sé qué, simplemente responda a lo que le pregunten, ellos son muy secos. Ok, pues yo llego y me dice, me hace las preguntas de rigor, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo se va a sostener? Entonces yo le respondo. Y una cosa, no sé si a alguien más le ha pasado, a lo mejor sí, el hombre súper amable. Súper amable, súper amable. Entonces vas a ir a estudiar, qué bueno. Y ya eres pastor. Y yo, no, pues yo sirvo en una iglesia, soy copastor, pero la idea es estudiar. Y me puso conversa. Y luego al final, él toma una boletita, pone un sello y me dice, bienvenido a los Estados Unidos, te mandamos tu visa por correo. Entonces yo quedé como en shock ahí por el teléfono. O sea, como me emociono, no me emociono, me dieron la visa, aquí está saliendo mucha gente llorando porque no se la dieron y a mí me la dieron y ¿qué hago? Entonces yo me volteo y Laura, pues como ella no sabía que estaba hablando yo con él ni nada porque está a la ventana y ella ahí con la niña porque llevamos la niña y yo empiezo a llorar. Entonces Laura, ay, no la dieron. Y ella era, pero cuente. Y medio nos sentamos ahí en unas sillitas y yo, no la dieron. Y está llorando porque no la dieron. Sí, suele yo no pasar, sé si era emoción. Suele pasar. Es que es un lugar muy tensionante. Sí, no, es un lugar que es muy tensionante. Es muy tensionante. Entonces, pues ya salimos con visa, sin problema, nos admitieron en cuestión de semanas, o sea, todo se dio. ¿Tenían una vida ya de tantos años? ¿Cuántos días o semanas pasaron para que ustedes se vinieran a estudiar? Pues mira, eso fue en ese verano, eso fue en un verano y nosotros llegamos acá, es que fueron poquitos meses, o sea, tuvimos pocos meses porque eso fue en el verano y nosotros llegamos acá en diciembre del 2015. Para empezar en el verano, para empezar en primavera del 2016. Entonces fueron pocos meses para nosotros ajustar todo. Pero bueno, Dios hizo su obra, todas las cosas se dio. Sí había, digamos que una emoción, pues vamos a viajar a otro país, todas esas cosas que uno experimenta, pero pues en el fondo... Quiero preguntar ahí, ¿ustedes qué visualizaron? ¿Un programa de 4 años y volverse? Sí, total. Okay. Cuando el cónsul me dijo, ¿usted va a regresar? Yo le dije, sí, porque era mi certeza. Y yo le dije a Laura, no vamos a decir mentiras porque sí nos vamos a revolver. Nosotros ya estábamos en un ministerio de los dos, estábamos dando talleres. En las iglesias estábamos dando talleres de enseñanza bíblica creativa, es decir, para enseñarle a los maestros de niños y adolescentes a dar clases dinámicas y todo, y ya estábamos comenzando ese ministerio súper bonito, entonces estábamos súper animados. Incluso hubo un momento en que yo dije, ok, me va a servir mucho, porque yo venía a hacer un bachelor, una licenciatura en educación, con énfasis en educación cristiana. Entonces yo dije, perfecto. Saco un título, una licenciatura en educación cristiana, eso va a ayudar mucho a nuestro ministerio aquí en Colombia, ¿no? Perfecto, listo. Okay. Ya por ese lado, como que ya yo me hice la idea, ok, nos vamos, pero así llegamos acá, o sea, en un principio no fue tan voluntario, pero pues Dios fue abriendo todas las puertas. ¿Qué le vas a decir al Señor? Si te dan una cita para la embajada en cuestión de semanas, te dan la visa sin ninguna restricción, te aceptan aquí en el seminario casi que a la primera, o sea, te sale la casa que pediste, luego todo se dio, o sea, no, pues no, ni modo, no le podemos hacer el quite a eso. Entonces llegaron en diciembre. Llegamos en diciembre del 2015. ¿Qué fue sus primeras impresiones? Mis primeras impresiones fue muy emocionante, estaba haciendo un poquito de frío. No había nadie, no habían estudiantes, no había nada, solo estaban los abuelitos que vienen. Entonces esto sí era el paraíso como mi suegro lo vieron. Sí era el paraíso porque estaba bien bonito, estaba frito, o sea, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita. Nosotros llegamos el 17 de diciembre del 2015. Y tuvimos una invitación, nuestra primera Navidad americana, precisamente con una de las familias que más cultura tenían, aunque ellos son canadienses, que son el hermano Ken Bennett y su esposa Donna. Entonces fuimos a la primera Navidad, nuestra primera Navidad en Estados Unidos con ellos. ¿Aquí en el campus? No, en su casa. Ellos invitaron a Diego y a Andrea y pues ellos dicen que nos invitaran a nosotros. Como éramos familia, entonces llegamos pues allá y pues fue una experiencia muy linda. Aparte de que ellos son muy lindos, o sea, entonces nos sentimos súper especial. Entonces, pues estábamos nosotros muy, muy contentos, pues toda una experiencia nueva para nosotros.
ya estábamos acá y eso fue el 17 de diciembre que llegamos, fuimos donde ellos y el 20 de diciembre la iglesia Getsemaní tenía su celebración de Navidad. Diego y Andrea, ellos estaban haciendo ministerio práctico ahí en Getsemaní. Entonces nos dicen, pues vayan con nosotros a Getsemaní. Entonces nosotros fuimos, muy bonito, mucha gente, todo el mundo muy amable, la gente muy especial, comida, todo, o sea, una celebración americana muy bonita, algo que nosotros no conocíamos y nos sentimos muy amados en ese momento. Pues me dicen que si oro por los alimentos, pues wow, o sea, entonces nos sentimos muy a gusto. Fuimos al servicio el siguiente domingo y pues todo muy bonito, todo, mi niña estaba en su clase y todo. Y el día 24 de diciembre, pues llega la maestra de María Clara en ese domingo, llegó a nuestra casa aquí al seminario, tocó la puerta y nos trae un regalo de Navidad para la niña. No, nos ganó el corazón, dijimos, no, esa es la iglesia. Sí. Nosotros ya veníamos de hacer nuestro ministerio práctico en otra iglesia, o sea, ya desde Colombia habíamos amarrado con una iglesia. No habíamos hablado con ellos, pero ya habíamos buscado una iglesia de otro pastor que inclusive es colombiano y nosotros dijimos, no, pues vamos allá y nos quedamos, o sea, teníamos ya todo como en nuestros planes, pero pues nos conquistó aquí esta iglesia con ese trato tan especial. No son las costumbres de nosotros en Colombia, pues en las iglesias, ¿no? O sea, sí somos especiales y todo, pero esto era una cosa diferente, ¿no? Habían dado un plus. Sí. Ok, ahora yo sé que hay mucha historia ya con esa iglesia y yo quiero escuchar esa historia, pero para como ya tener un parte de la historia con Río Grande, quizás puedes contarnos lo que fue lo más difícil del tiempo con Río Grande, lo mejor y de esa experiencia y quizás lo más útil y la persona que te ¿cómo decir? Marcó. Te ayudó. Ajá. Ok, mira. Esas cosas porque tenemos para ya guardar el segundo parte del episodio para la historia con la iglesia. Listo. Mira, yo llego acá, empiezo en enero del 2016 a estudiar. Yo en Colombia, antes de venir, pues ya me habían dicho que había una beca de trabajo, que habían opciones, que habían diferentes áreas en las que trabajar. Entonces yo le dije a Laura, no, yo quiero trabajar en cocina, estoy pensando como en cocina. Entonces hice un curso de panadería. Siempre me ha gustado la cocina, entonces yo hice un curso de panadería antes de venirme. Sí, antes de venirme para acá, yo dije, no, pues a lo mejor yo puedo ahí en el comedor, pues ayudar, servir en eso. Bueno, llego y no, aquí no hacen pan, o sea, lo compran. No fue ahí en Estaba otro entrenamiento. No fue ahí en la cocina. Entonces, pues estábamos en esa primera etapa de ubicarnos y un día llegó un abuelito a nuestra casa porque se dañó el internet. Entonces me dijeron, no, hable con este hermano. Y llegó el hermano Hebner. Llegó allá a hacer esto del internet. Y yo me fui caminando con él a su oficina y de vuelta. Entonces me hizo preguntas. Él habla poco, pero me hizo preguntas muy precisas. Me dijo, ¿qué hacías en Colombia? Y yo le dije, no, pues yo hacía esto y esto. ¿Y estudiaste algo? Y le dije, sí, estudié un tiempo producción de televisión y me gustaba mucho lo de televisión. Yo no sabía que él era el mero en audiovisuales en ese momento. Todo tecnología. El mero. Todo media. Yo no sabía. Yo informé, yo pensé que eran abuelitos los que ayudaban aquí. Entonces él tomó toda esa información y de una me dijo, ¿vienes a trabajar conmigo en video? Y yo después averigüé quién era. No, pues él era el vicepresidente de media en ese momento. Pues entro yo a trabajar en video. Imagínense la emoción tan grande para mí. Yo no esperé. Yo dije, no, que me van a meter en video. Yo estoy muy desactualizado de todo lo de video. Y no, para mí fue muy emocionante. Entonces yo entré a trabajar aquí al departamento de video. Desde el primer semestre. Desde el día 1 hasta que me gradué. Entonces, siempre estuve con video. Esa fue la mejor parte. Esa fue la mejor parte de mi estadía acá porque hice muy buenos amigos, era un ambiente, pues me imagino que sí, por lo que veo, sigue siendo un ambiente muy, muy especial, muy de amistad, de relaciones, y al que le gusta esto, pues se siente en lo suyo. Entonces, para mí fue mi mejor etapa. Yo llegué y pues tuve algunos jefes. Yo llegué, estaba Patricia Oviedo, que era también una estudiante, pero ya estaba por graduar. Ella es comunicadora social. Entonces ella estaba haciendo
estaba liderando como el equipo. Luego Pati sale y queda Alejandro Canul como al líder, un jovencito súper teso, súper inteligente, muy creativo, sabe bastante de todo eso. Y ya luego llegas tú, apareces en escena, llega un gringo que no hablaba ni papa español, con el ánimo de ser el jefe de video, supuestamente, o trabajar en el Ministerio de Video, y pues no hablaba ni papa español y todo ahí. Pero fue muy, muy chévere esa conexión ahí también con Billy. Y llegó y se fue, o sea, nos dijeron, no, él quiere venir y servir aquí en el área de video y todo, pero pues tenían un proceso que resolver, necesitaban hacer muchas cosas, y luego él tuvo que venir como estudiante y aprender español y todo ese proceso. Ya no me tocó él como jefe de video, pero ya estabas aquí estudiando cuando yo gradué. Entonces esa fue como mi mejor parte en el seminario, digamos como mi estadía aquí en video. Toda esa experiencia aquí de video fue excelente. Muy bonito. En esa época creo que se pusieron el nombre Media Estudio Esperanza. Media Estudio Esperanza, sí. Y el logo y todo eso fue en esa parte. Sí, estaban buscando la identidad. Y hubo muchos cambios ahí. Grabábamos con la pantalla verde y apenas estaban haciendo las clases con... Era justo después de la conversión a la época digital. Apenas estaban en todo lo digital conversando, sí. Sí, fue una etapa bonita. Entonces ahora, el parte más difícil. La parte más difícil para mí, yo creo que fue... yo considero que no hubo una parte difícil mientras estudié. Yo vine por 4 años. En ese proceso algo pasa, que es lo de la iglesia, entonces yo terminé haciendo un programa de 2 años, que fueron realmente 2 años y medio porque ajustando las materias. Pero digamos que la parte más difícil fue la transición. La transición como estudiante para empezar a pastorear la iglesia. Porque fue un semestre en el que yo estaba terminando mis materias para poder graduar y estaba ya siendo pastor, y mi hijo David estaba recién nacido. Entonces fue muy difícil. La transición no inicial, pero al final fue lo más difícil. Era un proceso nuevo. Exacto, sí. O sea, yo estaba terminando materias para poder graduar de 2 años porque la iglesia necesitaba un pastor de tiempo completo. Entonces yo necesitaba terminar, digamos que se truncó un poco ese programa de 4 años, pero pues me dijeron, no, pues termina el programa de 2 años para que puedas salir y cuando puedas regreses. Pero se juntó todo eso. O sea, yo tenía que llevar, por ejemplo, todas las teologías, las tuve que llevar en ese semestre. ¿Todas las teologías? Sí. Menos la del presidente, o sea, todas las que eran con el hermano David Love, yo las tuve que llevar todas en ese semestre. Y estaba mi hijo David recién nacido. Y, o sea, eso sí, muy difícil. Claro. Pero le doy muchas gracias al hermano David Love, porque fue tan consciente con mi proceso y me ayudó muchísimo. Él era el decano académico. Y era el maestro de las teologías, exacto, excepto la del presidente. Entonces, él me ayudó mucho en las materias que tuve. Sí. Una pausa rápidamente. La pausa, ¿ya? Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Pastor, cuéntanos por favor cómo fue esa transición entre eras estudiante, venías por 4 años, pero ahora tienes un llamado, llamado hacia pastorear una iglesia. Y eso lo cual no era el plan inicial. Y eso es iniciar la historia con la iglesia. Es la misma iglesia del mismo semestre. Del juguete de tu hija. Exacto. Mira, entonces yo llego ahí a la iglesia bautista Getsemaní a hacer mi ministerio práctico. Llegué con otros compañeros, ahí estábamos haciendo nuestro ministerio práctico. Entonces... Como un estudiante normal. Asignado. Exacto, a mí me asignan ahí para dar, o sea, yo realmente ya hablo con mi cuñado Diego y le digo, nos gustaría hacer el ministerio práctico ahí en Getsemaní, nos parece una iglesia muy bonita, y nos recibieron muy bien, quiero hacer el ministerio práctico. Entonces me dijo, sí, déjame, hablamos con el encargado, el hermano Moisés. Yo pensé que él era el pastor, o sea, honestamente, porque todo era con él, todo le preguntaban a él. Entonces hablamos con él, él dice, sí, está bien, para que nos apoyes en la escuela dominical dando clase, y así empezó mi historia ahí. Entonces hacemos todo el proceso, yo empiezo a ir los domingos normal,
había una persona pues dando la clase, pero nunca me dio como el espacio para yo dar clase. Y así pasaron quizás unos 4 meses. Él siempre daba la clase, siempre daba la clase. También pues era un egresado de acá del seminario. No sé si ya había graduado, era recién graduado, estaba haciendo algo ahí. Entonces pues yo no tenía chance de dar la escuela dominical. Entonces ya yo le dije a mi esposa, no, mira, yo vengo desde los 7 años sirviendo en la iglesia. Yo he hecho de todo. Para ese entonces, para el 2015, yo ya era pastor ordenado desde el 2011. Yo ya tenía casi 15 o 20 años de experiencia en el ministerio, pero yo nunca quise decir, ni en el seminario, ni en la iglesia, que yo era pastor ordenado. ¿Por qué? Porque yo dije, mire, o puede que lo traten a uno con muchas preferencias o puede que le hagan mucho bullying. Entonces, yo entro como un estudiante normal, igual que todos. Igual que todos. Entonces, yo nunca dije que yo era pastor ordenado. Entonces, ahí en la iglesia, pues tampoco sabían. Y el seminario tampoco sabía que yo era pastor ordenado. Sabían que yo ya había estudiado, pero no que era pastor ordenado. Entonces, yo llego a la iglesia y en ese proceso 4 meses, sin hacer nada, le digo a mi esposa, no, ¿sabes qué? Pidamos otra iglesia, yo ya estoy aquí que no aguanto, yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que enseñar, yo tengo que hacer algo. Por alguna situación, el maestro no puede dar una clase, me dan chance a mí de dar la clase, yo doy la clase, ya me conocen y entonces un hermano que daba una clase los domingos en la noche me dice, no, me dieron referencias tuyas, que diste la clase, que lo hiciste muy bien, ¿me puedes ayudar los domingos en la noche? Y yo empiezo a dar clases los domingos en la noche. Entonces ya la iglesia me empezó a conocer. Pasaron unos cuantos meses, quizás, no sé, o un año o algo, y hay una junta en la iglesia donde dicen, vamos a dar el reporte de la búsqueda de pastor. Y caray, o sea, no hay pastor. O sea, yo pensé que el hermano Moisés era el pastor, no hay pastor. Entonces, pues ahí empieza, digamos, o sea, yo no tenía el más mínimo interés, o sea, yo sabía que no tenía ningún interés, yo investigo cómo es ese proceso, y luego, pues los hermanos del comité me dicen, hermano, es que nosotros lo hemos visto predicar y nosotros consideramos que usted puede aplicar para ser pastor. Le dije, no, hermano, pues no me interesa, yo fue a estudiar y yo tengo muy claro que yo estudio y regreso a Colombia. Considérelo, mire que esto y lo otro. Entonces yo hablo con mi suegro y le digo, pues mi suegro es mi pastor, entonces le digo a mi suegro, le digo, pa, yo siempre le he dicho pa, desde el día 1 le digo pa. Le digo, pa, ¿cómo te parece que me están diciendo que aplique todo eso? Pero pues yo no cumplo los requisitos, porque ahí pedían muchos requisitos. Yo no cumplo los requisitos para eso. Entonces me dijo, ¿cuáles requisitos cumplía David para ser el rey de Israel? Según el pueblo. Usted pase la hoja de vida, usted pase su currículum y que, pues ellos decían, si es de Dios, es de Dios. Bueno, pues yo aplico ahí, me dan mi hoja de vida, yo aplico. Otra vez sin querer. Sin querer. Y yo aplico y yo digo, bueno, Señor, pues tú tienes tus planes. Entonces yo aplico, paso eso, yo sabía que yo no iba a quedar. Porque lo único que yo tenía era experiencia. O sea, yo no tenía maestrías, doctorados, pues apenas estaba haciendo la licenciatura. Que ni, y mencionaste que ellos querían eso. Sí, ellos querían. ¿Cómo era un requisito? Sí, es muy común que las iglesias bautistas o algo pidan maestrías, doctorados. Aparte de todo, pues la iglesia es una iglesia hispana, pero tenía un grupo en inglés. Entonces también pedían que fuera bilingüe. Entonces empieza todo ese proceso, yo no cumplo esos requisitos, pero como sea, yo seguí en el proceso. Entonces luego, pues ellos ya llevaron varias etapas. En ese entonces creo que eran como 5 candidatos que estábamos. Me piden una prédica en video. De hecho, la grabé en el salón que está aquí al lado. Grabé mi prédica en video y se las envié. Después de esa prédica quedan 3 candidatos. De los 5 quedaron 3. Yo quedé dentro de los 3. De esos 3 candidatos ya luego nos hicieron un cuestionario de muchas preguntas teológicas. Bueno, yo respondo lo que yo sé. Yo llevaba con David Love, estaba capacitado. No, pues yo mandé lo que pude. No había llevado las de teología. O sea, mira que este es el proceso inicial. Sí. Entonces, pues yo mando las preguntas y luego hacían una entrevista personal con cada uno de los candidatos. Pasamos esa entrevista. Ahí me entero yo que uno de los candidatos estaba fuera del país. Entonces, pues pasamos esa entrevista. Y después de esa entrevista, yo me entero quiénes eran los otros 2 candidatos. Y yo le dije a mi esposa, no, pues no voy a quedar. Pues son personas que ya tienen maestría o están haciendo doctorado. Y pues son bilingües, no, yo no voy a quedar. No sé qué pasó. Me hablan a mí esa noche y me dicen, no, hermano, yo ya sabía que me iban a decir, no, pues gracias por intentar, siga participando. Sí. No volveremos a llamar. Y me dicen, no, usted quedó entre los 2 candidatos finales elegidos para participar. El proceso de la iglesia era
una semana se va a presentar un candidato con los diferentes ministerios y con la iglesia, y a la semana siguiente el otro candidato. Entonces, bueno, primero trajeron a este otro candidato, era un misionero, pastor, ya maestro del seminario, imagínate. O sea, David contra Goliat, maestro del seminario y todo. Entonces, él se presenta con la iglesia, hace su proceso, y a la semana siguiente yo. Pero a todo este punto usted no sabía quién era el otro, o sí ya sabía, o Sí, eso lo descubrió después. Sí, no, me habían dicho quién era, pero pues nunca lo conocí. Ah, ok. Hasta el día de hoy no lo sé quién es y todo, pero nunca nos dejaron tener contacto. Ujú. Entonces, ese era como el proceso como lo elegían. Entonces, pues ya se presentaba ese candidato, me presentaba yo, y luego la iglesia se reúne y hace la votación normal. Entonces, pues llega todo ese proceso, surten la votación. Entonces, en la primera votación, pues yo saco como un poco de votos por encima del otro hermano, pero poquitos votos. Pues no alcanzamos a cubrir como los requisitos y eso. Hacen una segunda votación y ya en esa segunda votación yo subo 2 o 3 voticos más y el otro hermano pues baja esos 2 o 3 votitos. Y así creo que iban a hacer una tercera votación o la alcanzaron a hacer. En todo caso, yo iba siempre ganando en esas votaciones, por poquito. Por poco. Por Interesantes poquito. elecciones. Por muy poquito. Entonces, lo que yo sé ahora, porque en ese momento yo no pude hacer, Claro. no estaba No ahí tenía presente acceso a ni la nada, información. a esa información, pero lo que ya yo sé ahora ya como pastor es que sí estuvo muy reñido eso y ellos querían pues prolongarlo, nos proponían la otra semana. Perdón, otros decían, ¿las elecciones eran a mano alzada o con escritas? papeleta. O sea, ok. pasaban un papelito, ahí ponían el nombre del candidato y luego contaban. Así hacían el son los escrutinio, bautistas, todo ¿no? Sí, yo sé. eso. Era muy formal. ¿Pero era muy formal. tenso las elecciones? Sí, o tensas, no? tensas, Sí, claro, tensas, sí. Ok. Entonces, pues porque la iglesia, imagínate, estaba... ¿Cuántos años mitad y había mitad. pasado sin pastor la iglesia? 4 años. Wow, 4 sí. años sin Era pastor. una decisión Era trascendental. importante y llevaban 4 años ellos buscando su pastor y todo. Entonces, al fin, pues creo que alguien propone, bueno, pues llevamos 4 años orando por un pastor, hemos hecho ya tantas votaciones, en estas 3 votaciones el hermano Camilo ha sacado unos votos de más, yo considero que deberíamos aceptar que él sea el pastor porque pues ya. Ujú. Entonces, eso lo someten a votación, hacen todo su proceso y deciden que sí, la mayoría decide que sí aceptan, entonces bueno, pues el hermano Camilo ya es el pastor. Entonces, cuando ya me notifican y yo llego, pues, o sea, no fue fácil porque fue una iglesia dividida, o sea, una gran parte querían al otro candidato y esta parte. Creo que mi punto a favor para tener un poco de votos más era que ya la gente me conocía. Yo ya llevaba casi un año, un poquito más de un año relacionándome con ellos. Entonces estaba fresca mi relación con los hermanos. O sea, que usted era como de casa y el otro era Exacto. como... Sí. Él ya había ido a esa iglesia un tiempo atrás, ya había estado ahí todo. Y era una persona muy apreciada y es una persona que quieren mucho. Ujú. Entonces, digamos que estaba un poquito dividido. Sí. Y la gente pues me conocía ahí, pero no conocían un poco mi trasfondo. Entonces había un poco de confusión. Yo como sea tuve la oportunidad de hablarles quién era yo, de dónde venía, toda mi historia. Lo que les he contado a ustedes, yo se los conté a ellos también. Entonces así tomo yo ese reto de ser pastor bajo esas condiciones. Una iglesia un poquito fragmentada en ese sentido. A este punto ya tomaron la decisión de quedarse, obviamente. Sí, pues ya, entonces ahí yo qué tenía que hacer, pues ya yo iba en mi proceso, pero la iglesia, ellos me dijeron, el liderazgo, no hermano, necesitamos que usted termine lo del seminario, lo queremos tiempo completo, entonces vengo y hablo al seminario, me dan la opción de hacer el programa de 2 años, lo concluyo, por lo menos para tener, o sea, graduarme, llevarme a algún título o algo, y ya después retomar los estudios o algo, entonces pues así yo lo hice, ¿no? Entonces ese fue ese semestre complicado que me tocó para poder Balancear terminar las entre materias que se pedían de los 2 años. En el caso, usted recibe una iglesia fragmentada, dice, en cuanto a elecciones y todo eso, y cuando se posesiona, ¿eso sigue o...? Eso, mira, esa votación fue el 7 de mayo del 2017, ¿ok? Ya cumplí 6 años como pastor. No ha sido un trabajo fácil, pues los pastores que están viendo el podcast saben los retos que uno tiene. Este no es un caso único. Hace pocos días estaba yo, que falleció Charles Stanley, y yo estaba viendo un video sobre él, que se llama El Legado, ¿no? Y lo vi, es un video muy bonito, si lo quieren ver, está en YouTube. Entonces, estaban contando su experiencia de cómo llegó él a la iglesia en Atlanta, y fue casi similar a mi experiencia, o sea,
hubo conflictos, hubo división, hubo personas que no querían, personas que inclusive estando predicando se pararon y lo golpearon porque no lo querían a él como pastor. Él cuenta todo eso ahí, en esa historia. Entonces decía, wow, o sea, no soy el único, esto es normal, que no debería pasar. Es normal que no debería suceder, no, pero o sea, es normal en el sentido de que no soy el único. Suele pasar. Sí hay esa diferencia. Entonces, pero yo pienso que lo importante es darse a conocer, que yo pienso que, digamos, ese factor de desconocimiento, no sabemos quién es el hermano Camilo. Entonces, con el pasar del tiempo, pues se me ha dado la oportunidad de mostrarme un poco. Todas las iglesias siempre va a pasar lo mismo, o sea, si llega un nuevo pastor siempre va a pasar lo mismo. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes lo aceptan, quienes no lo aceptan. Muchos se van de la iglesia, otros se quedan y lo apoyan, y otros se quedan y no lo apoyan, le hacen la contra todo el tiempo. O sea, eso es normal. Lo que no es normal, volvemos a decir, pero es lo que pasa en muchas iglesias. Entonces, sí, es un proceso que todos tenemos que vivir como pastores. Yo creo que siempre una persona tiene que tener un base, una fundación, ¿no? Como que le sostiene, pero también la iglesia. Y un problema con iglesias tradicionales, a veces tradición reemplaza esta fundación, lo que debe ser el base como fundamental, ¿no? Y me contaste una historia, creo que era un parte clave en ese proceso y la lucha entre todo eso de intentar liderar y pastorear la iglesia. Y creo que es ejemplar quizás eso de que hablando del Church Covenant, ¿cómo es en español? Como hablando de como aquí está la Biblia, aquí es lo que dice. ¿Cómo es Church Covenant en español? Sí, pues, o sea, realmente las reglas de la iglesia, sí, pues, como el pacto de la iglesia, la constitución. La constitución de iglesia. Eso es como siempre lo hemos hecho, eso es lo que tenemos que seguir. Y creo que era bueno, en las iglesias bautistas es muy normal que los decanos funcionan casi como los pastores. Sí, los diáconos, los diáconos, los deacons, funcionan casi como los líderes. El mismo poder. Ajá. Entonces, bueno, todo eso al lado, ese momento crítico, compártanos lo que era tu base y lo que tenía que ser el base para la iglesia. Sí, mira, lo que pasó allí es que obviamente pues llevaban 4 años sin pastor. Entonces ellos eran los líderes. O sea, ellos eran los que estaban dirigiendo la iglesia, ellos estaban llevando... Tenían una posición de liderazgo. Sí, una posición de liderazgo muy fuerte. Entonces ellos estaban supliendo todas las funciones de un pastor. Entonces, claro, cuando llega un pastor es normal que haya esa fricción. ¿Por qué? Porque pues, o sea, ya hay un pastor, ya hay quien predique, ya hay quien dirija la iglesia, ya hay quien tome decisiones de se va a hacer así, se va a hacer así, se va a hacer así. Entonces fue un encaje muy, muy complicado, una lucha de poder, porque pues lo hemos hecho nosotros por 4 años, pero ya no lo debemos hacer porque ya hay un pastor. Ya hay quien lo haga. Entonces, eso es normal en el sentido de cuando siempre llega una persona pues a tomar su cargo. Entonces, yo entiendo que para ellos también fue difícil ese proceso, ¿no? Para ellos, para mí el de adaptación y para ellos también de adaptarse. Entonces, en ese proceso, pues yo siempre he tenido claro que para mí, pues la Biblia es el manual, o sea, por encima de todo lo que haya. Entonces, habían muchas cosas que, digamos, es que siempre lo hacemos así, es que la Constitución dice. Entonces, yo en una reunión les digo, ok, mira, tenemos la Biblia y tenemos la Constitución, ¿a cuál nos vamos a someter? O sea, ¿nos vamos a someter a la Biblia o a la Constitución? Entonces, para mí el orden, pues claro, nosotros como organización tenemos una Constitución que nos da los parámetros para manejarnos internamente. Pero por encima de esa Constitución, obviamente está la palabra, que es la que nos da la guía absoluta, y esa es la Constitución de la Iglesia, de Cristo. Entonces, pues ese fue como un momento, digamos, que tuvimos ahí. De hecho, pues uno de los diáconos no estuvo muy de acuerdo en algunas cosas que yo estaba planteando para la iglesia. Él renuncia y hay movimientos y hay ajustes. Y ese proceso se fue dando, ¿no? Con el paso del tiempo. Hemos tratado de avanzar, ¿no? Yo siempre les he dicho a los líderes, es que no se trata de lo que tú quieras y no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que Dios quiere. Entonces, en eso, ambos tenemos que renunciar a muchas de nuestras cosas. Claro. Yo tengo una responsabilidad con Dios. A mí me puso ahí Dios.
Eso no me cabe la menor duda. Dios fue el que me puso ahí y yo le debo rendir cuentas a Él. No debo rendir cuentas a nadie más que a Él. Por supuesto, yo necesito respetar seguir la procesos, organización, seguir los procesos, seguir todos, pero necesitaba darle un orden también a la congregación porque pues llevaban 4 años trabajando sin pastor. Pues ya hay un pastor, el pastor viene con sus ideas, es normal. Entonces es lo que hemos tratado de hacer entendernos. Si ya viene un pastor, pues el pastor tiene su manera de trabajar. Entonces hay que darle chance al pastor. Yo les dije, bueno, denme oportunidad. Esta es una iglesia que para cuando yo llegué ya tenía 35 años de existencia. Ya habían tenido 5 pastores antes que yo llegara. Entonces, o sea, no es fácil ajustar todo eso para que podamos seguir adelante. ¿Y hubo un movimiento? O sea, ¿se fueron gente de la iglesia? Sí, claro, normal. Sí. En la historia de Getsemaní, cada vez que llegaba un nuevo pastor o se iba un pastor, siempre hay personas que se van y vienen. O sea, eso pasa en todas las iglesias. Sí, es muy normal. De hecho, cuando yo llegué, llegaron familias y me dijeron, pastor, es que nos enteramos que ya hay pastor y quisimos regresar. Eran miembros de la iglesia, pero se fueron como no había pastor, se fueron y cuando ya hubo pastor, regresaron. Entonces, es muy normal todos esos flujos. Sí. Realmente tener conflicto, tener desacuerdo, tener todo eso en la iglesia sí es normal. Y sea de qué es el diácono o anciano, los roles, o sea, de otra cosa, hay bastantes cosas. Entonces creo que esa parte de que la palabra es el base de la iglesia es muy importante porque muchos pasan por ese conflicto entre la iglesia y si es simplemente la voluntad de un parte en contra de la voluntad del otro parte o deseos del otro parte, entonces no hay nada seguro. Simplemente quién tiene mayor número o quién puede gritar más fuerte. Exacto. Entonces, y bueno, hay esa parte de unos conflictos o de unos como tener que encontrar quién es nuestra autoridad. Pero luego me compartiste un poco sobre la pandemia y cómo eso cambió la dinámica de la iglesia. Y de hecho, la revista habla un poco de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿tienes otra pregunta antes de eso? Quizá fusionar las preguntas. Ok. Y sería como fusionarlas de qué estás haciendo hoy. 6 años después dijiste de estar cumpliendo tu liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué está haciendo hoy el pastor Camilo? El pastor Camilo que vino por 4 años. Sí, y que tenía, sí, ¿qué está haciendo? Sí, pues mira, nosotros en Getsemaní, pues desde el día 1 empezamos, yo llegué con muchas ideas, muchas expectativas, una utopía de, bueno, las cosas van a funcionar perfecto y todo va a ser posible. Pues no es así. Las expectativas no son buenas, no tenemos que tener expectativas porque las cosas no funcionan así. Dios tiene un plan, Dios tiene un proceso, Dios tiene una forma de hacer las cosas. Y esto también pues para los que nos están escuchando y viendo, si son pastores o si están con el deseo de servir al Señor en el pastorado, tienen que tener eso claro. O sea, nosotros no somos salvadores, no somos los mesías de ninguna congregación, no vamos a llegar a cambiar de la noche a la mañana absolutamente todo. Son procesos. A veces vamos a lograrlo, a veces no lo vamos a lograr y eso no nos debe de frustrar. Yo he tenido momentos difíciles, muchos momentos difíciles en los que yo digo, ya voy a tirar la toalla, o sea, me regreso a Colombia y sigo con lo que... Pero Dios ¿Cuál no me fue da el momento de crisis más bajo en que lo más cerca que estaban bueno, ya no, aquí no vamos a poder seguir? ¿Qué lo generó? No han sido muchos. Han sido muchos los pastores. Yo recuerdo la vez que dice la palabra o la constitución. Si es la constitución para usted, ya en ese momento ese fue uno que yo les dije, bueno, yo les dije a ellos, yo la verdad, yo estoy aquí para someterme a lo que dice la palabra. Por supuesto, yo respeto la constitución como una manera de organización interna, pero para mí la palabra prima sobre todo. Entonces, si es obligatorio someterme solo a la Constitución, pues yo renuncio ya, porque es por la palabra que nosotros tenemos que regirnos. Pues ¿ese fue el momento más? No hay otros. No, han habido muchos momentos difíciles, porque a veces es frustrante, digamos, el deseo de hacer las cosas bien. Yo odio los conflictos y las peleas. O sea, no me gustan porque en mi familia, pues hubo conflictos y peleas, mis tíos. Entonces yo siempre le he oído eso a mis niños cuando están ahí en la casa discutiendo y todo eso. Yo les digo, no peleen, no griten, o sea, a mí no me gusta eso. Entonces no me gusta y no lo veo
pues es que no es normal que entre la iglesia de Cristo hayan conflictos y peleas, o sea, no es normal, eso no tiene sentido. Es triste. Entonces, pero es una realidad, es la realidad. Entonces tenemos que aprender a vivir y a trabajar en eso. Entonces han habido momentos así difíciles, o sea, cuando tú estás dando todo de sí, cuando estás pasando por un tiempo difícil, porque muchas veces las personas se olvidan de que los pastores somos seres humanos. O sea, nosotros que eres papá, nos que eres enfermamos, esposo. Nosotros nos cansamos, nosotros tenemos que cumplir como esposos, como padres, como proveedores de la casa. O sea, nosotros nos sentimos tristes, nos enojamos, o sea, somos seres humanos. Entonces las personas no pueden pretender que el pastor sea puro y santo, inmaculado, allá un semidios. No somos eso te iba a decir, que a veces la idealización es el tema, ¿no? Que cómo te percibe la iglesia. La iglesia no te percibe de esa parte humana, sino más bien te percibe de la parte de eres el pastor, tienes que estar ahí. Exacto. O tienes que hacerlo. Entonces, si uno se enoja, ese pastor tan mundano, mire, si uno toma una decisión, él es un orgulloso, él es un no sé qué, o sea, no, simplemente somos seres humanos igual que todos los que están ahí sentados, simplemente que Dios a nosotros nos delegó una responsabilidad de enseñar y de guiar un rebaño, pues porque nos vio alguna condición, pero todos somos iguales realmente y sufrimos igual y pasamos necesidad. Yo les digo mucho a la gente, o sea, pónganse un poco en nuestros zapatos, o sea, a veces no es fácil yo venir a predicar cuando no he dormido en toda la noche porque mi niño está enfermo con fiebre y yo venir a predicar también preocupado y mi esposa cansada y pues, o sea, son muchas situaciones y la responsabilidad de guiar la iglesia y escuchar los problemas de uno y del otro. Entonces, a veces hay familias que quieren que te dediques solo a esa familia. Oye, pero son 150 miembros que todos de alguna manera necesitan atención, no solamente están ustedes. Ok, ahora estamos llegando a 5 minutos de tiempo, pero... Parte 3. No, creo que podemos ir a esa parte de qué está haciendo hoy. Eso también, con eso, lo de la pandemia, porque todo ese conflicto, todos los retos, dificultades y el momento de la pandemia que realmente cerró muchas iglesias, varias iglesias, pero no lo ves así, de lo que como no fue el peor momento para la iglesia que se venía. No fue, mira. Todo este proceso, digamos, de ajuste, siempre ha habido, va gente, llega gente, nos ajustamos, hacemos programas, quitamos programas, movemos, los que están de acuerdo, los que no, las sesiones de negocios, bueno, eso es lo normal, o que todos los pastores ya saben que sucede. Llega la pandemia llega en la mitad de mi pastorado. Sí, yo estuve de pastor el 2017, 2018, o sea, la mitad del 2017, el 2018, el 2019 y llega la pandemia. Entonces, pues claro, ¿qué hace uno? O sea, yo creo que a todos nos tomó por sorpresa, no lo imaginábamos, todo paralizado, el mundo entero, una cosa de locos, de película de terror. ¿Cómo podemos nosotros seguir desarrollando el ministerio? O sea, imagínate, o sea, no te puedes reunir, no te puedes congregar. Nosotros estuvimos poco tiempo sin reunirnos, realmente fueron quizás unos 6, 8 meses. Y teníamos una asistencia promedio de 110 personas cada domingo. En el servicio español y en el grupo inglés quizás unas 20 personas, 30 o un poco más. Y llegamos, y cuando ya volvimos a retomar, teníamos 18 personas viniendo a los servicios. Una banca podíamos poner gente, en la otra no, poníamos una cinta amarilla, aquí se puede sentar, aquí no, con máscaras, parecíamos una fiesta de disfraces todos ahí, yo con máscara, con otra máscara, con careta, con todo, lejos de la gente, ni nos podíamos dar la mano, ni nos podíamos saludar, fue una cosa impresionante. No tuvimos, digamos, que murieran muchas personas de nuestra congregación por el COVID. Sí tuvimos un fallecimiento directo de nuestra membresía, la hermana Gloria Orozco, no por el COVID, o sea, algunas otras complicaciones, pero sí familiares de nuestros miembros, ¿no? Padres, esposos, madres, hijos, primos, sí tuvimos mucha afectación en eso. Pero más allá de esas tristezas humanas por aquellas personas que fallecieron, yo veo la pandemia como una gran oportunidad de Dios para la iglesia. Yo digo, si las iglesias realmente entendieron lo que Dios quería hacer, yo digo que la pandemia para nosotros fue como un colador, un sedazo, de cernir la iglesia y de pasar, digamos, dejar todo lo que no estaba bien y pasar realmente lo bueno. Un proceso de purificación. Yo digo que sí, porque nos hizo parar
replantear cómo estábamos haciendo. En medio de la pandemia, yo para tener contacto con las personas, dije, necesito hacer algo. Entonces yo agarré mi celular y hice un grupo, pues grababa unos audios y oraba por ellos, leía un versículo, ponía una canción y se los mandaba a sus WhatsApp o a sus correos electrónicos. Y esta manera de tener contacto con las personas, pues terminó siendo algo que se llaman las cápsulas bíblicas. Las cápsulas bíblicas... bueno, era un negocio. En principio eran las capsulitas estas, pero ya lo hago como ministerio y empiezo a grabar unos, digamos que pueden ser podcasts de 15 minutos en los que yo hago un devocional, oro por las personas y todo, y yo se los empecé a mandar a los hermanos de la iglesia. Y pasaron unos meses y yo dije, bueno, vamos a crear un canal de YouTube y lo empiezo a mandar en el canal de Facebook de la iglesia, en el canal de YouTube. Bueno, para resumirle la historia, ahorita tenemos cápsulas bíblicas que tienen más de 2,000 visualizaciones. Wow. Y empezamos a hacer la lectura de la Biblia en un año. Al principio fue un devocional, el primer año. Al siguiente año, pues ya nos estábamos reuniendo, pero la gente me decía, pastor, siga mandando las cápsulas. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer la lectura de la Biblia en un año. Entonces empezamos a hacer todos los días. ¿Pero qué hacías, leer la Biblia? Sí, yo agarré un plan de esos de lectura de un año y yo mismo la leía. O sea, día 1, tantos capítulos, tantos versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un salmo y así. Y empecé a hacer esas cápsulas. Entonces ya las empecé a enviar, eran cápsulas de 15 minutitos y eso ha sido, hermano, maravilloso. O sea, muchas personas, de hecho, recibo testimonios. Ayer preciso estaba revisando personas de Centroamérica, de Suramérica, personas en los Estados Unidos, en Canadá, personas en la India, personas en países de Unión y dice, wow, o sea, las están reproduciendo en muchos lugares. Que son latinos también. Que sí, están exacto, viviendo obvio, ahí. sí. Ajá. Entonces, eso fue algo productivo desde la pandemia. Y lo otro es que, pues así como se fue mucha gente, porque la gente se acomodó, quiso ir a otra iglesia mejor o se quedó en casa viendo las prédicas en video, pues también empezaron a llegar muchas familias. Uh-huh. Y esas familias fueron un oxígeno para nosotros, porque son familias que vienen con todo el deseo de servir y están involucrados, sirviendo. Uh-huh. Entonces yo digo que la pandemia fue muy positivo. De hecho, en esta edición de mayo de la revista que saca la SBTC, Southern Baptist Texan, ahí nos hicieron un reportaje precisamente sobre eso. Ellas la sacan en inglés, pero nos hicieron el artículo en inglés y en español. Y en español dice no tan solo sobreviviendo, también creciendo. Y hablan de lo que pasó después de la pandemia. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos desarrollando muchos proyectos. Siguen diferencias, retos cada día por superar. Pero ahorita nosotros estamos haciendo pues todos los finales de mes. Tenemos el último viernes de cada mes la noche de película o la noche del amigo, y estos son eventos evangelísticos. Tenemos el último miércoles de cada mes una velada de oración. Y varios tienen un corazón para los alumnos, estudiantes. Sí, aquí todavía veo que varios sirven en la iglesia, que están involucrados en sus vidas, también es parte. Entonces, ¿cuántos años van a seguir como pastor en Getsemaní y cuándo vas a volver como profesor en el seminario? Esas son dos preguntas. Son las dos preguntas del siglo. Sí. La primera, solamente Dios sabe. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, hermanos, yo no me voy acá el día que ustedes quieran. Yo me voy el día que Dios diga, así como llegué. Porque es Dios el que nos trajo a cumplir un propósito. Entonces, pues mi salida de Getsemaní solo depende de Dios, obviamente, ¿cierto? Sea por cualquier motivo, ¿no? Entonces, y la de estar siendo maestro, pues no, falta mucho camino porque pues hay que hacer la licenciatura, la maestría, el doctorado y 50,000 requisitos que vienen acá. No creo que acá me pase lo mismo que en Getsemaní, sin ningún requisito vaya a estar como maestro. Sí, sin embargo, sí te vi en las conferencias de Dallas de apoderados como speaker. Entonces, sí, ha sido una conexión muy bonita porque pues ellos pudieron conocer mi ministerio, precisamente también por las cápsulas bíblicas. Me dieron la oportunidad de ir a la conferencia de apoderados de este año, en febrero, y allí estuve dando un taller. Que es una conferencia estatal. Es una conferencia del Estado, claro. Está grande. Claro, o sea, habíamos unos 400 o 500 personas ahí. Sí. Yo tuve mi taller de enseñanza bíblica creativa
con un promedio de 100, 120 personas como asistentes. Y ellos me hicieron parte del comité organizador. Entonces ahorita yo soy parte del comité organizador de la conferencia y estoy invitado para este febrero próximo a dar una vez más el mismo taller de enseñanza bíblica creativa enfocado en las misiones. Qué bueno. Entonces ahí hemos tenido la oportunidad ya de estar trabajando. Entonces, y estuve en la junta anual también. Sí. Me invitaron en la junta anual a ser parte de un conversatorio. Ahí también. Sí, ahí también te vi, ahí también compartiendo. La verdad que es interesante cómo estás entrando. Dios está, digamos que de alguna manera nos está pues abriendo puertas. ¿Te imaginas un día volviendo a Colombia? ¿O solo Dios sabe? No, o sea, claro, yo sí quiero regresar a mi país algún día. No sé. ¿No has vuelto? No, llevo 7 años sin poder ir. Por todos los procesos de los migratorios. O sea, primero empezamos con la visa de estudiante, luego tramitamos el OPT, luego la visa religiosa, luego la residencia. Estamos en esos procesos, entonces hoy hablé con mis papás porque pues han estado enfermitos, pero sí, ya llevamos 7 años sin verlos a ellos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Has visto ya, ahora? para cerrar. Sí, para cerrar. ¿Has visto durante todos estos años, tus 40 y tantos años? Sí, 46 años cumplo ahorita en 2 semanas. Y has tratado de ponerlo aquí en un par de minutos. Y cuando ves hacia atrás, ¿qué ves? ¿Qué ves que los ciclos se repiten? ¿O qué te ha enseñado Dios? En una pequeña frase, ¿qué dirías? Como, he visto a Dios así, constantemente. Mira, yo resumo en algo fácil, o sea, ser obediente, siempre sin tener altas expectativas. Todos los que servimos al Señor tenemos que ser obedientes. Si nosotros no somos obedientes, vamos a estar frustrados, porque muchas veces Dios quiere que hagamos lo que nosotros no queremos hacer. Entonces lo primero es la obediencia. Y cuando hablo de no tener altas expectativas es por proteger nuestro corazón. Porque cuando uno tiene muchas expectativas de cualquier área de su vida, de mi trabajo, de mi ministerio, de mi pareja, de mis hijos, de mis amigos, y no se cumplen esas expectativas, entonces yo voy a estar frustrado. Entonces, no tener altas expectativas. Es más, ojalá no tener expectativas. Puede ser muy radical, pero es mejor vivirlo así. ¿Por qué? Porque todo te sorprende. Exacto. Y entonces uno va viviendo cada etapa y va disfrutando cada etapa. Dios siempre me ha tenido de su mano. Yo me considero muy privilegiado. Yo le digo al Señor, Señor, de verdad que no soy merecedor de todo lo que me has dado. O sea, me has dado una vida maravillosa con muchas caídas, muchas, son muchas, pero de todas Él me ha levantado. No soy merecedor de la esposa que tengo, no soy merecedor de los hijos que tengo. En la iglesia hay personas que nos aman impresionantemente, que recibimos su amor tan maravilloso y tan hermoso, que son ese aliciente para cada día. Entonces, no ver, digamos, los retos de cada día, no frustrarnos, porque tenemos que seguir batallando, o sea, siempre vamos a encontrar. Yo había podido tirar la toalla, yo tengo muchas opciones. A mí una vez alguien me dijo, usted no tiene, o sea, ¿usted cuándo va a imaginar tener una iglesia como esta y tener una oportunidad como esta? Usted ya, si se va de aquí a Estados Unidos, usted no va a ser nadie. Y yo le dije, no, mi ministerio es en Cristo, no es en esta congregación, ni en esta, es en Cristo. Eso es lo importante, tener eso claro. Bien. Y que sea, pues, ojalá algunos de los que estén viendo el podcast, pues también, si están pasando por esta situación, sepan que Dios siempre tiene una luz al final, o sea, por muy oscura que esté la noche, llega el amanecer siempre. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Juan Camilo, muchas gracias por volver a RGBI y también por estar al cuidado pastoral de algunos de nuestros compañeros. Gracias por tu tiempo, por tomarte este tiempo. Y a los que nos escuchan en este podcast Entre Hermanos, también los queremos invitar a que pues, se suscriban a nuestro canal, nos dejen comentarios o puedan hacer comentarios o incluso podrían preguntar por alguien que está por aquí y en el staff o como un estudiante y para poder nosotros también conocer su testimonio. Así que el Señor les bendiga y gracias por estar aquí en su podcast Entre Hermanos. Gracias.